Pregunta 1. ¿Cuáles son los requisitos legales para establecer un contrato de bienes raíces válido en Texas? A. Acuerdo verbal entre las partes. B. Acuerdo escrito con al menos un testigo. C. Acuerdo escrito firmado por todas las partes involucradas. D. Notarización del contrato. Respuesta: C. Acuerdo escrito firmado por todas las partes involucradas. En Texas, un contrato de bienes raíces debe ser escrito y firmado por todas las partes involucradas para que sea legalmente vinculante. Generalmente, los acuerdos verbales no son ejecutables para transacciones de bienes raíces. Pregunta 2. ¿Cómo define la ley de Texas un homestead y qué protecciones ofrece a los propietarios? A. Una residencia principal con beneficios fiscales. B. Cualquier propiedad que sea propiedad y esté ocupada por una familia. C. Una propiedad con protección contra venta forzada bajo ciertas deudas. D. Una gran propiedad rural. Respuesta: C. Una propiedad con protección contra venta forzada bajo ciertas deudas. La ley de Texas define un homestead como la residencia principal de una familia o individuo, protegida de la venta forzada por acreedores para el pago de ciertas deudas, proporcionando una significativa protección financiera a los propietarios. Pregunta 3. En Texas, ¿cuáles son las consecuencias para un agente de bienes raíces que no revela un defecto conocido de la propiedad? A. Una advertencia formal. B. Suspensión de licencia y posible acción legal. C. Capacitación ética obligatoria. D. Una pequeña multa. Respuesta: B. Suspensión de licencia y posible acción legal. En Texas, la falta de un agente de bienes raíces en divulgar un defecto conocido de la propiedad puede resultar en graves consecuencias, incluyendo la suspensión de su licencia y potenciales acciones legales, debido a la violación de su deber de actuar honestamente y en el mejor interés de sus clientes. Pregunta 4. Explique el concepto de propiedad comunitaria en Texas y su impacto en las transacciones de bienes raíces. A. Propiedad utilizada para propósitos comunitarios. B. Propiedad del Estado. C. Propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. D. Propiedad en copropiedad por parejas casadas. Respuesta: C. Propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. En Texas, un estado de propiedad comunitaria, la propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se considera propiedad comunitaria. Esto significa que es propiedad de ambos cónyuges por igual, afectando significativamente las transacciones de bienes raíces, especialmente en caso de divorcio o fallecimiento. Pregunta 5. ¿Cuál es la importancia de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, DTPA, en bienes raíces? A. Regula el comercio internacional de bienes raíces. B. Protege a los consumidores de prácticas comerciales falsas, engañosas o fraudulentas. C. Regula las prácticas comerciales fuera del sector inmobiliario. D. Solo cubre las ventas de casas nuevas. Respuesta: B. Protege a los consumidores de prácticas comerciales falsas, engañosas o fraudulentas. La Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, DTPA, es importante en bienes raíces, ya que protege a los consumidores de prácticas engañosas, fraudulentas o deshonestas, asegurando equidad y honestidad en el proceso de compra y venta. Pregunta 6. Escenario. Un propietario en Texas descubre petróleo debajo de su propiedad.
¿Cuáles son las implicaciones respecto a los derechos minerales? A. El propietario automáticamente posee los derechos minerales. B. Los derechos minerales suelen estar separados de los derechos de superficie. C. El Estado reclama la propiedad del petróleo. D. La extracción de petróleo está prohibida en terrenos privados. Respuesta: B. Los derechos minerales suelen estar separados de los derechos de superficie. En Texas, el descubrimiento de petróleo debajo de una propiedad plantea cuestiones sobre los derechos minerales, que a menudo se venden o arriendan por separado de los derechos de superficie. Es posible que el propietario no posea los derechos minerales, aunque posea el terreno. Pregunta 7. Describa el proceso y los requisitos para obtener una licencia de bienes raíces en Texas. A. Completar una simple solicitud en línea. B. Aprobar solo una verificación de antecedentes penales. C. Completar los requisitos educativos y aprobar el examen de licencia. D. Tener un título universitario en bienes raíces. Respuesta: C. Completar los requisitos educativos y aprobar el examen de licencia. Para obtener una licencia de bienes raíces en Texas, una persona debe completar ciertos requisitos educativos, aprobar el examen de licencia de bienes raíces y pasar una verificación de antecedentes penales. Pregunta 8. ¿Cómo maneja la ley de Texas las disputas de propiedad sobre las líneas de límite? A. A través de mediación obligatoria. B. Mediante la decisión de la Asociación Local de Propietarios. C. Mediante litigio civil o acuerdo entre los propietarios. D. A través de la decisión de un topógrafo designado por el Estado. Respuesta: C. Mediante litigio civil o acuerdo entre los propietarios. En Texas, las disputas de límites de propiedad generalmente se resuelven mediante litigio civil en los tribunales o por acuerdo mutuo entre los propietarios, a menudo con la ayuda de un profesional de la topografía para determinar los límites exactos. Pregunta 9. ¿Qué es una servidumbre en bienes raíces de Texas? ¿Y cuáles son los diferentes tipos? A. Un derecho a usar tierras públicas para recreación. B. Un derecho legal para usar la tierra de otra persona para un propósito específico. Los tipos incluyen servidumbres de servicios públicos, privadas y prescriptivas. C. Un permiso de propiedad emitido por el gobierno. D. Un derecho temporal a ocupar una propiedad. Respuesta: B. Un derecho legal para usar la tierra de otra persona para un propósito específico. Los tipos incluyen servidumbres de servicios públicos, privadas y prescriptivas. Una servidumbre en bienes raíces de Texas es un derecho legal para usar la tierra de otra persona para un propósito específico, como acceso o líneas de servicios públicos. Los tipos comunes incluyen servidumbres de servicios públicos, servidumbres privadas, por ejemplo, acceso al camino de entrada, y servidumbres prescriptivas, adquiridas mediante el uso prolongado. Pregunta 10. Escenario. Una propiedad en Texas se vende con un gravamen no revelado. ¿Qué acciones legales puede tomar el comprador? A. El comprador debe aceptar el gravamen como parte de la compra. B. Solicitar al vendedor que pague el gravamen. C. Demandar al vendedor por no divulgar y pedir daños y perjuicios. D. Transferir el gravamen a otra propiedad. Respuesta: C. Demandar al vendedor por no divulgar y pedir daños y perjuicios. En Texas, si se vende una propiedad con un gravamen no revelado, el comprador puede tener motivos legales para demandar al vendedor por no divulgar el gravamen, lo cual es un hecho importante sobre la propiedad. El comprador puede buscar daños y perjuicios o potencialmente anular la venta.
Pregunta 11. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades específicos de un fiduciario en transacciones de bienes raíces en Texas? A. Asegurar el precio de venta más alto posible. B. Representar el mejor interés del cliente, mantener la confidencialidad y proporcionar plena divulgación. C. Completar transacciones lo más rápido posible. D. Publicitar la propiedad ampliamente. Respuesta B. Representar el mejor interés del cliente, mantener la confidencialidad y proporcionar plena divulgación. En Texas, un fiduciario tiene deberes específicos, incluyendo representar el mejor interés del cliente, mantener la confidencialidad de la información del cliente y proporcionar plena divulgación de todos los hechos materiales relacionados con la transacción. Pregunta 12. ¿Cómo regula la Comisión de Bienes Raíces de Texas, también conocida como TREC, la publicidad en bienes raíces? A. Todos los anuncios deben ser aprobados por TRECB. La publicidad no está regulada por TRICC. La publicidad debe ser veraz, clara y no engañosa. D. Solo los corredores pueden anunciar propiedades. Respuesta C. La publicidad debe ser veraz, clara y no engañosa. La Comisión de Bienes Raíces de Texas regula la publicidad en la industria de bienes raíces, exigiendo que todos los anuncios sean veraces, claros y no engañosos. La tergiversación o publicidad falsa puede dar lugar a acciones disciplinarias por parte de TREC. Pregunta 13. ¿Qué es la exención de Homestead en Texas y cómo beneficia a los propietarios? A. Aprobación automática de préstamos hipotecarios. B. Una reducción en los impuestos de propiedad para la residencia principal. C. Un descuento en el precio de compra de una vivienda. D. Exención de todos los impuestos de propiedad. Respuesta B. Una reducción en los impuestos de propiedad para la residencia principal. La exención de Homestead en Texas proporciona una reducción en los impuestos de propiedad para la residencia principal del propietario. Este beneficio fiscal ayuda a reducir el costo de poseer una vivienda y proporciona alivio financiero a los propietarios. Pregunta 14. Defina seguro de título y su importancia en las transacciones de bienes raíces en Texas. A. Seguro para agentes de bienes raíces. B. Seguro que cubre daños a la propiedad. C. Seguro que protege contra defectos en el título. D. Seguro estatal obligatorio para todas las propiedades. Respuesta C. Seguro que protege contra defectos en el título. El seguro de título es crucial en las transacciones de bienes raíces en Texas, ya que protege a compradores y prestamistas contra pérdidas resultantes de defectos en el título de la propiedad, como gravámenes desconocidos o disputas sobre la propiedad. Pregunta 15. Escenario. Un inquilino en Texas es desalojado sin previo aviso adecuado. ¿Cuáles son sus derechos y recursos legales? A. El inquilino debe desocupar de inmediato sin recurso. B. Buscar acción legal por desalojo indebido. C. Solicitar una audiencia con la Comisión de Bienes Raíces de Texas. D. Solicitar reubicación inmediata por parte del Estado. Respuesta B. Buscar acción legal por desalojo indebido. En Texas, si un inquilino es desalojado sin el aviso adecuado, tiene el derecho de buscar acción legal contra el propietario por desalojo indebido, ya que los propietarios deben seguir procedimientos legales específicos y proporcionar el aviso correspondiente antes de desalojar a un inquilino. Pregunta 16. En bienes raíces de Texas, ¿qué constituye un incumplimiento de contrato y qué recursos están disponibles? A. No realizar una jornada de puertas abiertas con multa como remedio. B.
Incumplimiento de los términos del contrato. Los recursos incluyen cumplimiento específico, daños o terminación del contrato. C. Retraso en la publicación de la propiedad, con extensión del contrato como remedio. D. Cambios menores en los términos del contrato, sin recursos disponibles. Respuesta B. Incumplimiento de los términos del contrato. Los recursos incluyen cumplimiento específico, daños o terminación del contrato. Un incumplimiento de contrato en bienes raíces en Texas ocurre cuando alguna de las partes no cumple con los términos del contrato. Los recursos disponibles incluyen el cumplimiento de los términos del contrato, también conocido como cumplimiento específico, la solicitud de daños por pérdidas incurridas, o la terminación del contrato. Pregunta 17. Explique el propósito y la importancia legal de un levantamiento de propiedad en Texas. A. Determinar el valor de mercado de la propiedad. B. Evaluar el estado de la propiedad. C. Verificar los límites de la propiedad e identificar cualquier invasión. D. Evaluar el cumplimiento de zonificación. Respuesta C. Verificar los límites de la propiedad e identificar cualquier invasión. En Texas, el propósito de un levantamiento de propiedad es verificar los límites de la propiedad, asegurando precisión en las descripciones legales e identificando cualquier posible invasión o disputa de límites, lo cual es crucial para una propiedad clara. Pregunta 18. ¿Qué protecciones legales ofrece la Ley Federal de Vivienda Justa en Texas? A. Regula los estándares de construcción de viviendas. B. Evita la discriminación en los impuestos a la propiedad. C. Solo se aplica a proyectos de vivienda federales. D. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. Respuesta D. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. La Ley Federal de Vivienda Justa ofrece importantes protecciones legales en Texas al prohibir la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad, asegurando oportunidades de vivienda iguales para todas las personas. Pregunta 19. Escenario. Un propietario de Texas quiere convertir un edificio residencial en una propiedad comercial. ¿Qué consideraciones de zonificación debe abordar? A. No se necesitan consideraciones de zonificación. B. La propiedad debe ser reclasificada para uso comercial. C. Solo se requiere aprobación estatal. D. Debe obtener una variación para uso mixto. Respuesta B. La propiedad debe ser reclasificada para uso comercial. En Texas, convertir un edificio residencial en una propiedad comercial generalmente requiere reclasificar la propiedad para uso comercial. Este proceso implica la aprobación de las autoridades locales de zonificación y puede requerir cumplir con criterios específicos de zonificación. Pregunta 20. ¿Cómo se regula la agencia dual en bienes raíces en Texas y cuáles son los requisitos para su práctica? A. Está prohibida bajo todas las circunstancias. B. Permitida con el consentimiento por escrito de todas las partes. C. Solo permitida en transacciones comerciales. D. Sin regulaciones específicas. Respuesta B. Permitida con el consentimiento por escrito de todas las partes. La agencia dual en bienes raíces en Texas, donde un agente representa tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción, es legal.
pero requiere el consentimiento explícito y por escrito de todas las partes involucradas. Esto garantiza que todas las partes estén conscientes y de acuerdo con la representación dual. Pregunta 21. ¿Qué es un 103.1 exchange en bienes raíces en Texas y cómo puede beneficiar a los inversores de propiedades? A. Un método para transferir rápidamente títulos de propiedad. B. Una estrategia de diferimiento de impuestos para el intercambio de propiedades de inversión. C. Un formulario de contrato estandarizado para transacciones de bienes raíces. D. Un programa gubernamental para compradores de vivienda por primera vez. Respuesta B. Una estrategia de diferimiento de impuestos para el intercambio de propiedades de inversión. Un 103.1 exchange en bienes raíces de Texas permite a los inversores diferir impuestos sobre las ganancias de capital en el intercambio de propiedades similares. Esta estrategia de diferimiento de impuestos puede ser beneficiosa para inversores que deseen reinvertir en propiedades similares sin una carga fiscal inmediata. Pregunta 22. Defina el término título comercializable y explique su importancia en transacciones de propiedad en Texas. A. Un título con límites de propiedad verificados. B. Un título libre de gravámenes y cargas. C. El tipo de título más comúnmente transferido. D. Un título que está completamente asegurado. Respuesta B. Un título libre de gravámenes y cargas. En bienes raíces de Texas, el título comercializable se refiere a un título de propiedad que está libre de gravámenes o disputas importantes, lo cual lo hace más atractivo y seguro para posibles compradores. Es esencial para asegurar transacciones de propiedad fluidas y legalmente sólidas. Pregunta 23. Escenario. Un comprador en Texas descubre problemas graves de moho después de comprar una casa. ¿Qué recurso está disponible si el vendedor no reveló esta condición? A. Buscar daños y perjuicios del vendedor por no divulgación. B. Arbitraje obligatorio con el vendedor. S. Solicitar un certificado de inspección de moho al vendedor. D. Aplicar para una subvención estatal de remediación. Respuesta A. Buscar daños y perjuicios del vendedor por no divulgación. Si un comprador en Texas descubre problemas graves de moho que no fueron revelados por el vendedor, puede tener un recurso legal para buscar daños y perjuicios. La ley de Texas exige que los vendedores revelen defectos materiales conocidos, y la falta de hacerlo puede resultar en responsabilidad. Pregunta 24. ¿Cómo se calculan y apelan los impuestos a la propiedad en Texas? A. Basados en el precio de compra de la propiedad. B. Anualmente por el gobierno estatal. C. Por una tasa fija estatal. D. Anualmente por distritos locales de tasación, con apelaciones a la Junta de Revisión de Tasación. Respuesta. D. Anualmente por distritos locales de tasación, con apelaciones a la Junta de Revisión de Tasación. En Texas, los impuestos a la propiedad se calculan anualmente por los distritos locales de tasación según el valor evaluado de la propiedad. Los propietarios pueden apelar el valor evaluado ante la Junta Local de Revisión de Tasación si creen que es incorrecto. Pregunta 25. Explique la importancia y el proceso de obtener una designación de homestead para una propiedad en Texas. A. Concede exención de todos los impuestos a la propiedad. B. Proporciona protección contra la venta forzada y ofrece beneficios fiscales. C. Es una designación obligatoria para todos los propietarios. D. Permite la agricultura comercial en la propiedad. Respuesta. B. Proporciona protección contra la venta forzada y ofrece beneficios fiscales. La designación de homestead en Texas
proporciona a los propietarios protección contra la venta forzada por parte de los acreedores y ofrece beneficios fiscales. Los propietarios pueden solicitar esta designación a través de su distrito de tasación local. Pregunta 26. ¿Cuáles son las implicaciones legales de que una propiedad esté en una zona de inundación en Texas y cómo debe divulgarse? A. No hay implicaciones ni requisitos específicos de divulgación. B. Compra obligatoria de seguro contra inundaciones por parte del comprador. C. Los vendedores deben divulgar los peligros de inundación conocidos o inundaciones pasadas. D. La propiedad es inelegible para la venta. Respuesta. C. Los vendedores deben divulgar los peligros de inundación conocidos o inundaciones pasadas. En Texas, si una propiedad está en una zona de inundación, los vendedores deben divulgar cualquier peligro de inundación conocido o historial de inundación. Esta divulgación es importante para informar a los compradores potenciales del riesgo y para tomar decisiones informadas. Pregunta 27. Escenario. Se encuentra que un agente inmobiliario en Texas ha violado sus deberes fiduciarios. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? A. Revocación de la licencia y posible acción legal. B. Una advertencia por escrito de la Comisión de Bienes Raíces de Texas. C. Capacitación obligatoria en ética. D. Una pequeña multa pagadera al Estado. Respuesta. A. Revocación de la licencia y posible acción legal. La violación de deberes fiduciarios en Texas puede resultar en graves consecuencias para un agente inmobiliario, incluyendo la posible revocación de su licencia y acciones legales, como demandas por daños debido a la violación del deber. Pregunta 28. ¿Cómo aborda la ley de Texas la división de bienes raíces en un divorcio bajo las reglas de propiedad comunitaria? A. La propiedad siempre se vende y los ingresos se dividen equitativamente. B. Cada cónyuge retiene sus propiedades individuales. C. Los bienes raíces adquiridos durante el matrimonio se dividen de manera equitativa. D. El cónyuge con ingresos más altos retiene la propiedad. Respuesta. C. Los bienes raíces adquiridos durante el matrimonio se dividen de manera equitativa. Bajo las leyes de propiedad comunitaria en Texas, los bienes raíces adquiridos durante el matrimonio están sujetos a una división equitativa en un divorcio. Esto significa que la propiedad se dividirá de una manera que sea justa y justa, lo que puede no significar siempre de manera igualitaria. Pregunta 29. ¿Cuáles son los pasos requeridos para un proceso de desalojo legal en Texas? A. Desalojo inmediato sin aviso. B. Proporcionar aviso por escrito y obtener una orden judicial. C. Solo se requiere un aviso verbal. D. Desalojo sin una orden judicial. Respuesta. B. Proporcionar aviso por escrito y obtener una orden judicial. El proceso de desalojo legal en Texas requiere que los propietarios proporcionen aviso por escrito al inquilino y luego obtengan una orden judicial si el inquilino no cumple. Esto asegura que el proceso de desalojo se realice legalmente y respete los derechos del inquilino. Pregunta 30. Explique la diferencia entre una escritura de garantía general y una escritura de renuncia en bienes raíces en Texas. A. No hay diferencias significativas entre ellas. B. La escritura de garantía general garantiza un título claro. La escritura de renuncia no hace garantías. C. La escritura de renuncia solo se usa para propiedades comerciales. D. La escritura de garantía general solo se usa para construcciones nuevas. Respuesta. B.
La escritura de garantía general garantiza un título claro. La escritura de renuncia no hace garantías. En Texas, una escritura de garantía general garantiza que el título de la propiedad está claro y libre de cargas, mientras que una escritura de renuncia transfiere cualquier interés que tenga el otorgante en la propiedad sin ninguna garantía sobre el estado del título. Pregunta 31. Escenario. Un propietario de propiedad comercial en Texas quiere desarrollar un terreno, pero enfrenta oposición debido a preocupaciones ambientales. ¿Cuáles son las consideraciones legales? A. Evaluaciones de impacto ambiental y cumplimiento con las regulaciones. B. No hay consideraciones legales. Los derechos de propiedad privada son absolutos. C. Solo deben considerarse las leyes de zonificación locales. D. El desarrollo puede proceder sin abordar preocupaciones ambientales. Respuesta A. Evaluaciones de impacto ambiental y cumplimiento con las regulaciones. En Texas, al desarrollar un terreno, los propietarios comerciales deben considerar preocupaciones ambientales, incluyendo la realización de evaluaciones de impacto ambiental y asegurar el cumplimiento con regulaciones ambientales federales, estatales y locales. Pregunta 32. En Texas, ¿qué constituye discriminación ilegal en las prácticas inmobiliarias bajo la Ley de Vivienda Justa? A. Negarse a vender o alquilar basado en el estado financiero. B. Cobrar diferentes precios a diferentes clientes. C. Discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. D. Preferir vender propiedades a familias. Respuesta C. Discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. Bajo la Ley de Vivienda Justa en Texas, es ilegal discriminar en prácticas de vivienda basado en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. Esto incluye negarse a vender, alquilar o negociar viviendas o hacerlas inaccesibles por estas razones. Pregunta 33. Defina prioridad de gravamen en Texas y su impacto en las transacciones inmobiliarias. A. El orden en que se pagan los gravámenes durante una venta. B. La cantidad más alta adeudada en gravámenes. C. El primer gravamen colocado en una propiedad. D. El gravamen más reciente registrado. Respuesta A. El orden en que se pagan los gravámenes durante una venta. La prioridad de gravamen en Texas determina el orden en que se pagan los gravámenes en una propiedad en caso de venta, ejecución hipotecaria o bancarrota. Afecta las transacciones inmobiliarias al influir en la transferencia clara del título y en la distribución de los ingresos de la venta. Pregunta 34. ¿Cómo se establece una agencia entre un agente inmobiliario y un cliente en Texas? ¿Y cuáles son las obligaciones del agente? A. A través de un acuerdo verbal, con obligaciones limitadas. B. Automáticamente al mostrar una propiedad. C. A través de un acuerdo escrito, con deberes fiduciarios hacia el cliente. D. No se requiere un proceso formal para establecer una agencia. Respuesta C. A través de un acuerdo escrito, con deberes fiduciarios hacia el cliente. En Texas, la agencia entre un agente inmobiliario y un cliente se establece a través de un acuerdo escrito. El agente tiene deberes fiduciarios hacia el cliente, incluyendo lealtad, confidencialidad, divulgación, obediencia, cuidado razonable y contabilidad. Pregunta 35. Escenario. Una propiedad en Texas tiene una servidumbre que el nuevo propietario quiere eliminar. ¿Qué vías legales están disponibles? A. Eliminación automática al transferir la propiedad.
B. Negociar con el titular de la servidumbre o solicitar una orden judicial. C. Presentar una queja ante la Comisión de Bienes Raíces de Texas. D. No hay vías legales. Las servidumbres son permanentes. Respuesta. B. Negociar con el titular de la servidumbre o solicitar una orden judicial. En Texas, si un nuevo propietario de la propiedad desea eliminar una servidumbre existente, puede negociar con el titular de la servidumbre para su liberación o, si es necesario, buscar una orden judicial para eliminarla, especialmente si la servidumbre ya no es relevante o necesaria. Pregunta 36. ¿Cuál es el papel de la Comisión de Bienes Raíces de Texas en la supervisión de la educación y licencia inmobiliaria? A. Proporcionar toda la educación inmobiliaria directamente. B. Solo regular la educación para corredores. C. Aprobar y regular proveedores y cursos de educación inmobiliaria. D. No tiene participación en la educación inmobiliaria. Respuesta. C. Aprobar y regular proveedores y cursos de educación inmobiliaria. La Comisión de Bienes Raíces de Texas, TREC, es responsable de aprobar y regular los proveedores y cursos de educación inmobiliaria en Texas. Esto asegura que los profesionales inmobiliarios reciban una educación y capacitación adecuadas que cumplan con los estándares estatales. Pregunta 37. Explique el concepto de derechos separables en bienes raíces en Texas, incluyendo derechos de superficie, aire y subsuelo. A. Derechos que pueden venderse o arrendarse por separado del terreno. B. Derechos que solo se aplican a propiedades comerciales. C. Derechos de propiedad no transferibles. D. Derechos solo para tierras de propiedad gubernamental. Respuesta. A. Derechos que pueden venderse o arrendarse por separado del terreno. En bienes raíces en Texas, los derechos separables, como los derechos de superficie, aire y subsuelo, pueden venderse o arrendarse por separado del terreno en sí. Esto significa que un propietario puede transferir estos derechos sin vender toda la propiedad, lo cual es particularmente relevante en áreas con recursos naturales valiosos. Pregunta 38. En Texas, ¿qué divulgaciones son requeridas por ley al vender una propiedad residencial? A. Solo divulgaciones sobre la antigüedad de la propiedad. B. No se requieren divulgaciones. C. Divulgación de cualquier defecto o peligro conocido. D. Divulgación completa de la situación financiera del vendedor. Respuesta. C. Divulgación de cualquier defecto o peligro conocido. La ley de Texas requiere que los vendedores divulguen cualquier defecto o peligro conocido relacionado con una propiedad residencial. Esto incluye problemas con la estructura, sistemas o cualquier otro aspecto de la propiedad que pueda afectar su valor o usabilidad. Pregunta 39. Escenario. Un inquilino en Texas está reteniendo el alquiler debido a problemas de reparación no atendidos. ¿Cuáles son las implicaciones legales para el inquilino y el propietario? A. El inquilino puede retener el alquiler legalmente sin consecuencias. B. El propietario puede desalojar al inquilino de inmediato. C. El inquilino debe continuar pagando el alquiler, pero puede buscar remedios legales. D. El propietario debe atender las reparaciones, o el inquilino puede tener derecho a retener el alquiler. Respuesta. D. El propietario debe atender las reparaciones, o el inquilino puede tener derecho a retener el alquiler. En Texas, si un propietario no atiende las reparaciones necesarias, el inquilino puede tener derecho a retener el alquiler bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el inquilino debe seguir procedimientos legales específicos para hacerlo, y se recomienda buscar asesoría legal en tales situaciones. Pregunta 40.
Describa el proceso legal y las implicaciones de una ejecución hipotecaria en Texas. A. La ejecución solo puede ocurrir con la aprobación de un tribunal. B. Desalojo inmediato del propietario sin aviso. C. Un proceso judicial seguido de una subasta pública. D. El prestamista toma posesión sin subasta pública. Respuesta: C. Un proceso judicial seguido de una subasta pública. En Texas, la ejecución hipotecaria generalmente implica un proceso judicial, en el cual el prestamista debe obtener la aprobación de un tribunal para ejecutar la hipoteca. La propiedad luego se vende en una subasta pública, y los ingresos se utilizan para pagar la deuda hipotecaria. Pregunta 41. ¿Qué derechos y responsabilidades tienen los propietarios con respecto a los depósitos de seguridad en Texas? A. Los propietarios pueden quedarse con todos los depósitos de seguridad. B. Deben devolver el depósito dentro de los 30 días posteriores a la desocupación del inquilino. C. No hay obligación de devolver los depósitos de seguridad. D. Devolución inmediata del depósito a solicitud del inquilino. Respuesta: B. Deben devolver el depósito dentro de los 30 días posteriores a la desocupación del inquilino. En Texas, los propietarios están obligados a devolver el depósito de seguridad del inquilino dentro de los 30 días posteriores a la desocupación de la propiedad, menos cualquier deducción por daños o alquiler impago. Pregunta 42. Explique el concepto legal de posesión adversa en Texas y los requisitos para reclamar una propiedad de esta manera. A. Ocupar una propiedad durante al menos 5 años con el permiso del propietario. B. Reclamar propiedad después de alquilar una propiedad durante 10 años. C. Posesión abierta, notoria y continua durante 10 años sin el permiso del propietario. D. Adquirir automáticamente el título después de vivir en una propiedad durante 15 años. Respuesta: C. Posesión abierta, notoria y continua durante 10 años sin el permiso del propietario. La posesión adversa en Texas requiere que una persona ocupe una propiedad de manera abierta, notoria y continua durante al menos 10 años sin el consentimiento del propietario. Si se cumplen estas condiciones, el ocupante puede adquirir el título legal de la propiedad. Pregunta 43. Escenario. Una propiedad en Texas se vende con un contrato de arrendamiento activo. ¿Qué derechos tiene el inquilino en esta situación? A. El inquilino debe desalojar de inmediato. B. El contrato de arrendamiento se termina con la venta de la propiedad. C. El inquilino conserva sus derechos bajo el contrato de arrendamiento existente. D. El inquilino puede renegociar el contrato de arrendamiento con el nuevo propietario. Respuesta: C. El inquilino conserva sus derechos bajo el contrato de arrendamiento existente. En Texas, si una propiedad se vende con un contrato de arrendamiento activo, el inquilino conserva sus derechos según el contrato existente. El nuevo propietario debe respetar los términos del contrato hasta que expire. Pregunta 44. ¿Cómo define y maneja la ley de Texas el dinero en depósito en transacciones inmobiliarias? A. Un depósito no reembolsable al vendedor. B. Un depósito reembolsable si la transacción no se completa. C. Un depósito que demuestra la intención seria del comprador, mantenido en una cuenta de depósito. D. Una tarifa obligatoria pagada al agente inmobiliario. Respuesta: C. Un depósito que demuestra la intención seria del comprador, mantenido en una cuenta de depósito. En las transacciones inmobiliarias de Texas, el dinero en depósito es un pago que hace el comprador para demostrar su intención de completar la compra.
Este dinero se mantiene en una cuenta de depósito y normalmente se aplica al precio de compra al momento del cierre. Pregunta 45. ¿Cuáles son las implicaciones de que Texas sea un estado de no divulgación en términos de ventas inmobiliarias? A. Los precios de venta de las propiedades no se divulgan públicamente, lo que afecta a los comparables. B. Se permite la no divulgación de defectos de la propiedad. C. No es obligatorio que los agentes divulguen las tarifas de comisión. D. No se requieren tasaciones de la propiedad. Respuesta A. Los precios de venta de las propiedades no se divulgan públicamente, lo que afecta a los comparables. La política de no divulgación de Texas significa que los precios de venta de las propiedades no se divulgan públicamente, lo cual puede impactar las tasaciones inmobiliarias, ya que los tasadores pueden no tener acceso a información precisa de precios de venta de propiedades comparables. Pregunta 46. Escenario. En Texas, un vendedor incumple un contrato de bienes raíces. ¿Qué recursos tiene el comprador? A. Solo daños monetarios. B. Rescisión del contrato. Cumplimiento específico o daños. C. El contrato se anula automáticamente. D. Solo mediación obligatoria. Respuesta B. Rescisión del contrato. Cumplimiento específico o daños. En caso de incumplimiento de un contrato inmobiliario en Texas, el comprador puede buscar varios recursos, como la rescisión, que es la anulación del contrato, el cumplimiento específico, que es obligar a completar el contrato según lo acordado, o daños monetarios. Pregunta 47. Defina causa procuradora en el contexto de transacciones inmobiliarias en Texas. A. El agente que primero presenta una propiedad a un comprador. B. La razón principal por la que se realiza la venta de una propiedad. C. El agente responsable de finalizar la venta. D. La causa legal para terminar un contrato. Respuesta C. El agente responsable de finalizar la venta. En bienes raíces en Texas, causa procuradora se refiere al agente que es principalmente responsable de llevar a cabo la venta de una propiedad. Este agente generalmente tiene derecho a la comisión de la transacción. Pregunta 48. Explique la importancia de la Junta de Tierras para Veteranos de Texas, VLB, en bienes raíces. A. Regula todas las ventas de tierras en Texas. B. Ofrece préstamos para terrenos y otros beneficios a veteranos de Texas. C. Proporciona tierras gratis a los veteranos. D. Administra tierras públicas en Texas. Respuesta B. Ofrece préstamos para terrenos y otros beneficios a veteranos de Texas. La Junta de Tierras para Veteranos de Texas, VLB, proporciona varios beneficios a los veteranos de Texas, incluyendo préstamos para terrenos, viviendas y mejoras para el hogar en términos favorables, ayudando a los veteranos en la compra de propiedades. Pregunta 49. ¿Cuál es el propósito y el efecto legal de una divulgación del vendedor en transacciones inmobiliarias en Texas? A. Una declaración formal de la intención del vendedor de vender. B. Un documento que describe las tarifas de comisión. C. Una divulgación de defectos y problemas conocidos en la propiedad. D. Una garantía del estado de la propiedad. Respuesta C. Una divulgación de defectos y problemas conocidos en la propiedad. En Texas, una divulgación del vendedor es un documento legalmente requerido en el que el vendedor revela defectos y problemas conocidos en la propiedad, como daños previos, problemas existentes y otros hechos materiales que podrían afectar el valor o la conveniencia de la propiedad. Pregunta 50. Escenario. Un propietario en Texas está disputando su evaluación de impuestos sobre la propiedad.
¿Cuál es el proceso para desafiar esta evaluación? A. Apelación inmediata ante el Tribunal Estatal. B. Presentar una queja ante la Comisión de Bienes Raíces de Texas. C. Presentar una protesta formal ante la Junta Local de Revisión de Evaluaciones. D. No hay proceso de apelación disponible. Respuesta: C. Presentar una protesta formal ante la Junta Local de Revisión de Evaluaciones. En Texas, los propietarios que no están de acuerdo con su evaluación de impuestos sobre la propiedad pueden desafiarla presentando una protesta formal ante la Junta Local de Revisión de Evaluaciones. Esta junta revisa la evaluación y puede hacer ajustes en función de la evidencia presentada por el propietario. Pregunta 51. En Texas, ¿qué se requiere para que un agente inmobiliario represente a un comprador o vendedor en una transacción? A. Un acuerdo verbal es suficiente. B. La representación se establece automáticamente al mostrar una propiedad. C. Un acuerdo por escrito que detalle los términos de la representación. D. Aprobación de la Comisión de Bienes Raíces de Texas. Respuesta: C. Un acuerdo por escrito que detalle los términos de la representación. En Texas, para que un agente inmobiliario represente a un comprador o vendedor en una transacción, se requiere un acuerdo por escrito. Este acuerdo establece los términos de la representación, incluyendo las obligaciones del agente y de las partes. Pregunta 52. ¿Cómo se regulan los derechos y el uso del agua en Texas, especialmente para los propietarios de propiedades? A. A través de la doctrina de primero en tiempo, primero en derecho. B. Todos los derechos de agua son propiedad del Estado. C. Basado en la proximidad a la fuente de agua. D. A través de un sistema de lotería. Respuesta: A. A través de la doctrina de primero en tiempo, primero en derecho. En Texas, los derechos de agua generalmente se manejan según la doctrina de primero en tiempo, primero en derecho, lo que significa que quienes hayan asegurado legalmente sus derechos de agua antes tienen prioridad sobre quienes los aseguren después. Pregunta 53. Escenario. Un comprador en Texas descubre que una propiedad recién comprada forma parte de una asociación de propietarios, HOA, con tarifas no divulgadas. ¿Qué acciones legales puede tomar el comprador? A. El comprador debe aceptar las tarifas de la HOA, tal como están. B. Buscar daños o rescindir la venta por no divulgar las tarifas de la HOA. C. Solicitar una exención de las tarifas a la HOA. D. Presentar una queja ante el gobierno local. Respuesta: B. Buscar daños o rescindir la venta por no divulgar las tarifas de la HOA. En Texas, si un comprador descubre tarifas de la HOA no divulgadas después de comprar una propiedad, podría tener bases legales para buscar daños o potencialmente rescindir la venta, ya que la falta de divulgación de tarifas y condiciones de la HOA se considera una omisión material. Pregunta 54. ¿Qué constituye una firma electrónica legalmente vinculante en transacciones inmobiliarias en Texas? A. Cualquier marca o símbolo digital. B. Una copia escaneada de una firma manuscrita. C. Una firma electrónica que cumpla con los requisitos de la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas de Texas. D. Un acuerdo por correo electrónico. Respuesta: C. Una firma electrónica que cumpla con los requisitos de la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas de Texas. En Texas, una firma electrónica legalmente vinculante en transacciones inmobiliarias debe cumplir con la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas de Texas. Esto incluye ser ejecutada con la intención de firmar y estar lógicamente asociada con el registro. Pregunta 55.
Explica el impacto de las leyes de zonificación en el uso y desarrollo de propiedades en Texas. A. Las leyes de zonificación no tienen impacto en el uso de la propiedad. B. Dictan los tipos de estructuras y actividades permitidas en una propiedad. C. Las leyes de zonificación solo se aplican a propiedades comerciales. D. Regulan los precios de venta de las propiedades. Respuesta: B. Dictan los tipos de estructuras y actividades permitidas en una propiedad. Explicación: las leyes de zonificación en Texas impactan significativamente el uso y desarrollo de las propiedades al dictar qué tipos de estructuras se pueden construir y qué actividades están permitidas, como uso residencial, comercial o industrial. Pregunta 56. Escenario. Un agente inmobiliario en Texas divulga inadvertidamente información confidencial de un cliente. ¿Cuáles son las posibles repercusiones? A. Revocación de la licencia y una demanda por incumplimiento de confidencialidad. B. Una disculpa formal es suficiente. C. Capacitación obligatoria sobre confidencialidad. D. Una advertencia de la Comisión de Bienes Raíces de Texas. Respuesta: A. Revocación de la licencia y una demanda por incumplimiento de confidencialidad. Explicación: si un agente inmobiliario en Texas divulga inadvertidamente información confidencial de un cliente, podría enfrentar repercusiones graves, incluida la revocación de su licencia y una demanda por incumplimiento de confidencialidad. La confidencialidad es un aspecto clave de los deberes fiduciarios de un agente. Pregunta 57. Define el término subagente en el ámbito de bienes raíces en Texas y su rol en una transacción. A. Un agente que representa a una parte diferente en la transacción. B. Un asistente del agente principal. C. Un agente que trabaja para otro agente, representando al mismo cliente. D. Un funcionario del gobierno que supervisa la transacción. Respuesta: C. Un agente que trabaja para otro agente, representando al mismo cliente. Explicación: en bienes raíces en Texas, un subagente es un agente que trabaja bajo otro agente, representando al mismo cliente, típicamente al vendedor, en una transacción. Este arreglo permite asistencia adicional y representación para el cliente. Pregunta 58. En Texas, ¿cuáles son las implicaciones legales de una propiedad encerrada sin acceso? A. No hay implicaciones legales. La propiedad permanece inaccesible. B. El propietario tiene el derecho de crear acceso mediante dominio eminente. C. El propietario puede solicitar una servidumbre por necesidad para el acceso. D. La propiedad debe ser vendida al gobierno. Respuesta: C. El propietario puede solicitar una servidumbre por necesidad para el acceso. Explicación: en Texas, si una propiedad está encerrada sin acceso a una carretera pública, el propietario puede solicitar una servidumbre por necesidad. Esta acción legal permite al propietario obtener acceso a través de una propiedad vecina. Pregunta 59. Escenario. Un propietario en Texas descubre una especie rara y en peligro de extinción en su terreno, lo que afecta su capacidad para desarrollarlo. ¿Qué leyes ambientales entran en juego? A. Solo las leyes locales de zonificación. B. Ley Azul de Texas. C. La Ley de Especies en Peligro y otras regulaciones ambientales relevantes. D. No hay leyes. El propietario puede proceder con el desarrollo. Respuesta: C. La Ley de Especies en Peligro y otras regulaciones ambientales relevantes. Explicación: el descubrimiento de una especie rara y en peligro de extinción en una propiedad en Texas
Puede activar la Ley de Especies en Peligro y otras regulaciones ambientales. Estas leyes pueden restringir o modificar los planes de desarrollo del propietario para proteger la especie. Pregunta 60. Explica las diferencias entre propiedad real y propiedad personal en el contexto de la Ley de Bienes Raíces en Texas. A. La propiedad real es terreno y estructuras permanentes. La propiedad personal son elementos móviles. B. No hay diferencias legales significativas. C. La propiedad personal incluye terreno. La propiedad real incluye vehículos. D. La propiedad real se refiere solo a propiedades comerciales. Respuesta A. La propiedad real es terreno y estructuras permanentes. La propiedad personal son elementos móviles. Explicación. En la Ley de Bienes Raíces en Texas, la propiedad real se refiere a terrenos y cualquier estructura permanente adjunta, como casas o edificios. La propiedad personal, en cambio, incluye elementos móviles como muebles, autos y pertenencias personales. Pregunta 61. ¿Cuáles son los requisitos e implicaciones de un intercambio 131 en la inversión en bienes raíces en Texas? A. Permite a los inversionistas diferir los impuestos sobre ganancias de capital en propiedades intercambiadas. B. No hay requisitos específicos, es un intercambio de propiedad estándar. C. Solo se aplica a propiedades comerciales. D. Participación obligatoria de una agencia gubernamental en el intercambio. Respuesta A. Permite a los inversionistas diferir los impuestos sobre ganancias de capital en propiedades intercambiadas. Explicación. Un intercambio 131, también conocido como intercambio de bienes similares, en la inversión en bienes raíces en Texas, permite a los inversionistas diferir el pago de impuestos sobre ganancias de capital al intercambiar una propiedad de inversión por otra de tipo similar. Es una herramienta valiosa para que los inversionistas reinviertan sus ganancias sin responsabilidad fiscal inmediata. Pregunta 62. ¿Cómo aborda la ley de Texas el problema de defectos o peligros no revelados en una propiedad después de la venta? A. El comprador asume todos los riesgos después de la venta. B. Los vendedores son responsables por defectos no revelados conocidos en el momento de la venta. C. La propiedad se devuelve automáticamente al vendedor. D. Arbitraje obligatorio para resolver problemas. Respuesta. B. Los vendedores son responsables por defectos no revelados conocidos en el momento de la venta. Explicación. En Texas, los vendedores son legalmente responsables de cualquier defecto o peligro no revelado en una propiedad que se conocía en el momento de la venta. Los compradores pueden buscar remedios legales, incluidos daños, si se descubre que el vendedor ocultó intencionalmente información sobre defectos importantes. Pregunta 63. Escenario. Un corredor de bienes raíces en Texas mezcla fondos de clientes con fondos personales. ¿Cuáles son las consecuencias legales? A. Una advertencia y un curso obligatorio de ética. B. Suspensión o revocación de la licencia y posible acción legal. C. Una multa pagada a la Comisión de Bienes Raíces de Texas. D. No hay consecuencias si los fondos se separan más tarde. Respuesta. B. Suspensión o revocación de la licencia y posible acción legal. Mezclar fondos de clientes con fondos personales es una violación grave de las leyes de bienes raíces en Texas. Un corredor que participe en tales prácticas puede enfrentar la suspensión o revocación de la licencia, y también puede estar sujeto a acciones legales por incumplimiento de deberes fiduciarios o malversación de fondos. Pregunta 64. Defina el concepto de título equitativo en las transacciones de bienes raíces en Texas. A.
El derecho a ocupar la propiedad. B. Propiedad total de la propiedad. C. Interés de una persona que ha acordado comprar pero aún no ha cerrado. D. Copropiedad de una propiedad. Respuesta. C. Interés de una persona que ha acordado comprar pero aún no ha cerrado. El título equitativo en bienes raíces en Texas se refiere al interés que tiene una persona que ha firmado un contrato para comprar una propiedad, pero aún no ha completado la transacción, o sea, no ha cerrado. El comprador tiene ciertos derechos sobre la propiedad, a pesar de no poseer aún el título legal. Pregunta 65. En Texas, ¿cuáles son las repercusiones legales de que un agente inmobiliario ejerza sin licencia? A. No hay repercusiones legales específicas. B. Una advertencia y el requisito de obtener una licencia. C. Multas potenciales y cargos criminales. D. Servicio comunitario obligatorio. Respuesta. C. Multas potenciales y cargos criminales. Ejercer como agente inmobiliario sin licencia en Texas puede conllevar repercusiones legales significativas, incluidas multas potenciales y cargos criminales. La práctica inmobiliaria está regulada por la ley, y operar sin una licencia se considera ilegal. Pregunta 66. Escenario. Un propietario de Texas quiere impugnar una decisión de zonificación hecha por el municipio local. ¿Qué pasos legales debe seguir? A. Acción legal inmediata contra el municipio. B. Presentar una queja ante la Comisión de Bienes Raíces de Texas. C. Solicitar una variación de zonificación o apelar la decisión a través de la Junta de Zonificación local. D. Mudarse a un municipio diferente. Respuesta. C. Solicitar una variación de zonificación o apelar la decisión a través de la Junta de Zonificación local. Para impugnar una decisión de zonificación en Texas, el propietario puede solicitar una variación de zonificación o apelar la decisión a través de la Junta de Zonificación o Comisión local. Esto implica presentar su caso y mostrar por qué la decisión debe reconsiderarse o por qué debe concederse una variación. Pregunta 67. Explique cómo la Comisión de Bienes Raíces de Texas, TREC, regula la publicidad en la industria de bienes raíces. A. TREC no regula la publicidad. B. Al aprobar previamente todos los anuncios inmobiliarios. C. Al garantizar que los anuncios sean veraces y no engañosos. D. Al limitar la frecuencia de los anuncios. Respuesta. C. Al garantizar que los anuncios sean veraces y no engañosos. La Comisión de Bienes Raíces de Texas regula la publicidad en la industria inmobiliaria al garantizar que todos los anuncios sean veraces, no engañosos, y representen adecuadamente la propiedad. TREC establece pautas y reglas que los agentes y corredores deben seguir para mantener prácticas de publicidad honestas y éticas. Pregunta 68. ¿Cuál es el proceso legal para desalojar a un inquilino en Texas? ¿Y qué derechos tienen los inquilinos durante este proceso? A. Desalojo inmediato sin previo aviso. B. Aviso por escrito seguido de procedimientos judiciales si es necesario. C. Los inquilinos no tienen derechos durante el desalojo. D. Desalojo solo por acuerdo mutuo. Respuesta. B. Aviso por escrito seguido de procedimientos judiciales si es necesario. En Texas, el proceso legal para desalojar a un inquilino implica proporcionar al inquilino un aviso por escrito y, si no cumple, proceder con una acción judicial. Los inquilinos tienen derecho a recibir aviso y a impugnar el desalojo en el tribunal. Pregunta 69. ¿Cómo se manejan los derechos mineros en las transacciones inmobiliarias de Texas? A. Siempre se transfieren con la venta de la propiedad.
B. No son relevantes en los bienes raíces de Texas. C. Pueden retenerse o venderse por separado de los derechos de superficie. D. Son propiedad automática del Estado. Respuesta: C. Pueden retenerse o venderse por separado de los derechos de superficie. En Texas, los derechos mineros pueden retenerse o venderse por separado de los derechos de superficie de la propiedad. Esto significa que la venta de la tierra no incluye automáticamente la transferencia de derechos mineros, que deben incluirse explícitamente en la transacción si se desea. Pregunta 70. Escenario: un comprador en Texas descubre que la propiedad de su interés está en una zona de inundación. ¿Qué divulgaciones se requieren por parte del vendedor? A. No se requieren divulgaciones para zonas de inundación. B. Divulgar solo si el comprador pregunta. C. Divulgar el estado de zona de inundación y cualquier daño previo por inundación. D. Proporcionar una póliza de seguro contra inundaciones. Respuesta: C. Divulgar el estado de zona de inundación y cualquier daño previo por inundación. En Texas, se requiere que los vendedores divulguen si una propiedad está en una zona de inundación y si ha habido algún daño previo por inundación. Esta información es crucial para que los compradores tomen decisiones informadas y consideren posibles necesidades de seguro. Pregunta 71. ¿Qué constituye una violación del deber fiduciario por parte de un agente inmobiliario en Texas? A. No encontrar un comprador dentro de un plazo específico. B. No actuar en el mejor interés de su cliente. C. Optar por representar a múltiples clientes. D. Vender una propiedad por debajo del precio solicitado. Respuesta: B. No actuar en el mejor interés de su cliente. Una violación del deber fiduciario por parte de un agente inmobiliario en Texas ocurre cuando el agente no actúa en el mejor interés de su cliente. Esto incluye situaciones como no divulgar conflictos de interés, no proporcionar toda la información relevante u otras acciones que perjudiquen al cliente. Pregunta 72. Defina el término prioridad de gravamen y su importancia en los bienes raíces de Texas. A. La secuencia de pago de gravámenes durante la venta de una propiedad. B. El gravamen más grande sobre la propiedad. C. El primer gravamen registrado contra la propiedad. D. El gravamen más reciente contra la propiedad. Respuesta: A. La secuencia de pago de gravámenes durante la venta de una propiedad. La prioridad de gravamen en bienes raíces de Texas se refiere al orden en que se pagan los gravámenes sobre una propiedad en caso de venta o ejecución hipotecaria. Es importante porque determina qué acreedores reciben el pago primero de los ingresos de la venta. Pregunta 73. Escenario: un propietario en Texas descubre que su nuevo vecino ha construido una estructura que invade su propiedad. ¿Qué recursos legales están disponibles? A. Solicitar al vecino que compre el terreno invadido. B. Solicitar una orden judicial para la remoción de la estructura o una compensación. C. Reportar la violación a la policía local. D. No hay recursos legales. Las líneas de propiedad son flexibles. Respuesta: B. Solicitar una orden judicial para la remoción de la estructura o una compensación. Explicación. En Texas, si un propietario descubre que una estructura del vecino invade su propiedad, puede buscar recursos legales, como una orden judicial que requiera la remoción de la estructura o una compensación por la invasión. Pregunta 74. En Texas, ¿cuáles son las pautas para que una firma electrónica sea válida y ejecutable en documentos de bienes raíces? A. Un acuerdo por correo electrónico es suficiente.
B. Cualquier nombre escrito al final de un documento. C. Una firma electrónica que cumpla con la Ley de Transacciones Electrónicas Uniformes de Texas. D. Las firmas electrónicas no son válidas en bienes raíces. Respuesta. C. Una firma electrónica que cumpla con la Ley de Transacciones Electrónicas Uniformes de Texas. Explicación. En Texas, para que una firma electrónica sea válida y ejecutable en documentos de bienes raíces, debe cumplir con la Ley de Transacciones Electrónicas Uniformes de Texas. Esto incluye asegurar que la firma esté vinculada o asociada lógicamente con el documento y ejecutada con la intención de firmar. Pregunta 75. Explique el concepto de net listing y su legalidad en bienes raíces en Texas. A. Una lista donde la comisión del agente es el exceso sobre un precio establecido, legal en Texas. B. Una lista de tarifa fija sin importar el precio de venta. C. Una lista donde el vendedor recibe una cantidad predeterminada. D. Una práctica ilegal en Texas. Respuesta. A. Una lista donde la comisión del agente es el exceso sobre un precio establecido, legal en Texas. Explicación. Un net listing en bienes raíces en Texas es un tipo de acuerdo de listado donde la comisión del agente es cualquier cantidad por encima de un precio de venta acordado con el vendedor. Aunque es legal en Texas, está sujeto a ciertas regulaciones y escrutinio debido a posibles conflictos de interés. Pregunta 76. Escenario. Una transacción de bienes raíces en Texas no se concreta debido a una contingencia de financiamiento fallida. ¿Qué sucede con el dinero en depósito en este caso? A. El vendedor se queda con el dinero en depósito. B. El dinero en depósito se divide entre el comprador y el vendedor. C. El comprador pierde el dinero en depósito. D. El dinero en depósito se devuelve al comprador. Respuesta. D. El dinero en depósito se devuelve al comprador. Explicación. En Texas, si una transacción de bienes raíces no se concreta debido a una contingencia de financiamiento fallida, y esta contingencia era parte del contrato, el dinero en depósito normalmente se devuelve al comprador. Esto se debe a que la falta de financiamiento es una condición válida para la terminación del contrato bajo dicha contingencia. Pregunta 77. ¿Cuáles son los requisitos legales para las divulgaciones de propiedad en ventas de bienes raíces en Texas? A. Los vendedores deben divulgar todos los defectos y problemas conocidos. B. No se requiere divulgación por ley. C. Solo se requiere la divulgación de la antigüedad de la propiedad. D. Solo se requieren divulgaciones para propiedades de más de 10 años. Respuesta. A. Los vendedores deben divulgar todos los defectos y problemas conocidos. Explicación. La ley de Texas requiere que los vendedores en transacciones de bienes raíces divulguen todos los defectos y problemas conocidos con la propiedad. Esto incluye cualquier problema con la estructura, sistemas u otros aspectos de la propiedad que puedan afectar su valor o atractivo. Pregunta 78. Defina y explique el rol de un subagente en una transacción de bienes raíces en Texas. A. Un agente que trabaja para el comprador. B. Un agente que representa al vendedor pero trabaja bajo el agente del comprador. C. Un agente que trabaja bajo el agente del listado, representando al vendedor. D. Un funcionario gubernamental que supervisa la transacción. Respuesta. C. Un agente que trabaja bajo el agente del listado, representando al vendedor. Explicación. En Texas, un subagente es un agente de bienes raíces
que trabaja bajo la dirección del agente del listado y representa al vendedor en la transacción. El subagente ayuda al agente del listado en varios aspectos de la venta de la propiedad, mientras debe lealtad fiduciaria al vendedor. Pregunta 79. Escenario. Un propietario de tierras en Texas descubre un derecho de paso en su propiedad que no conocía al momento de la compra. ¿Cuáles son sus derechos y opciones? A. Debe aceptar el derecho de paso sin recurso. B. Buscar asesoría legal para posiblemente desafiar o negociar el derecho de paso. C. Eliminar automáticamente el derecho de paso. D. Solicitar compensación del propietario anterior. Respuesta: B. Buscar asesoría legal para posiblemente desafiar o negociar el derecho de paso. Explicación. Si un propietario en Texas descubre un derecho de paso no revelado en su propiedad, debe buscar asesoría legal para comprender sus derechos y opciones, que pueden incluir desafiar la validez del derecho de paso o negociar sus términos, dependiendo de las circunstancias y el tipo de derecho de paso. Pregunta 80. ¿Cómo regula la ley de Texas la relación entre propietarios e inquilinos, particularmente en lo relacionado con contratos de arrendamiento y derechos de los inquilinos? A. Los propietarios tienen total discreción sobre los términos del arrendamiento. B. A través del Código de Propiedad de Texas, que establece derechos y obligaciones específicas. C. Los inquilinos no tienen derechos bajo la ley de Texas. D. Solo aplican las leyes federales. Respuesta: B. A través del Código de Propiedad de Texas, que establece derechos y obligaciones específicas. Explicación: la relación entre propietario e inquilino en Texas, incluyendo aspectos relacionados con contratos de arrendamiento y derechos de los inquilinos, está regulada por el Código de Propiedad de Texas. Este código proporciona un marco de derechos y obligaciones legales para ambos, garantizando un trato justo y legal para ambas partes.